Le damos la bienvenida una vez más aquí donde estamos nosotros enseñando la palabra del Señor. La palabra del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Isaías capítulo 53, por favor. Isaías capítulo 53, donde estaremos estudiando la palabra del Señor conforme al tema que estamos llevando, que es el Evangelio. El Evangelio nace en el Antiguo Testamento. Repito, el Evangelio nace en el Antiguo Testamento, se realiza en el Nuevo Testamento para los gentiles, pero se realiza para los santos del Antiguo Testamento en el Antiguo Testamento. Vamos a ver, por favor, abrir sus Biblias en Isaías capítulo 53. Hay 12 versículos, del versículo 1 al 12, y usted debe de saber esto, que los rabís hasta hoy día hasta el tiempo actual, hasta esta fecha, los rabís en las sinagogas no leen, están prohibidos a leer Isaías 53. Ellos leen hasta capítulo 52 y luego saltan a capítulo 54 en adelante. Es interesante porque este es el capítulo que habla directamente de la persona del Mesías, Jesús el Cristo. Note bien conmigo, por favor, y es importante de captar esta noción porque aquí está el corazón del Evangelio. El corazón del Evangelio. Note bien conmigo, por favor, comenzando con versículo 1 hasta el versículo 12 en la versión cristiana, dice así: ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que le miremos, ni apariencia para que le deseemos. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, como uno de quien los hombres esconden el rostro. Fue despreciado y no le estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca, como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió él su boca. Por opresión y juicio fue quitado. Y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo, a quien correspondía la herida? Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte, aunque no había hecho violencia ni había engaño en su boca. Y ahora, versículo 10 en adelante, es la exaltación del Señor, del siervo. Dice: pero quiso el Señor quebrantarle, sometiéndole a padecimiento. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo mi siervo justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Versículo 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes. Repartirá despojos porque derramó su alma hasta la muerte, y con sus transgresores fue contado, llevando él el pecado de muchos y intercediendo por los transgresores. Vamos a orar. Señor Padre, en esta mañana, Señor, en cuanto nos encontramos en la presencia de tu palabra, Señor, reconociendo que salimos de las oscuridades, de las tinieblas de este mundo donde estamos viviendo, Señor, y entramos en la presencia suya, donde su luz brilla, Señor, y revela todos los rincones de nuestras almas y nuestros corazones, Señor. Señor, en este día te deseamos, Señor, oír la voz suya. Es la voz suya y solamente su voz, Señor, que puede penetrar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras almas, Señor, Padre, y podemos oír con claridad
con claridad la importancia, Señor, de este gran capítulo en Isaías que revela el corazón del Evangelio de nuestro Señor y Salvador, Señor. Señor, que sea un recordatorio profundo en nuestras almas para saber cómo caminar diariamente contigo. Esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Por favor, tenga paciencia conmigo y vamos a regresar a Isaías capítulo 53. Pero esta vez lo que quiero hacer es leer, ¿ves? Leer la versión católica. ¿Por qué? Porque esta versión es un poquito más claro todavía para el hombre común y corriente. Pero a la misma vez escuche otro sentido que le da el sabor de este gran capítulo 53 de Isaías. Comenzando el versículo 1 dice: ¿quién va a creer lo que hemos oído? ¿A quién ha revelado el Señor su poder? El Señor quiso que su siervo creciera como planta tierna, que hunde sus raíces en la tierra seca. No tenía belleza ni esplendor, su aspecto no tenía nada atrayente. Los hombres lo despreciaban y lo rechazaban. Era un hombre lleno de dolor, acostumbrado a los sufrimientos. Como a alguien que no merece ser visto, lo despreciamos, no lo tuvimos en cuenta. Y sin embargo, Él estaba cargado con nuestros sufrimientos, estaba soportando nuestros propios dolores. Nosotros pensamos que Dios lo había herido, que lo había castigado y humillado. Pero fue traspasado a causa de nuestra rebeldía. Note bien, fue atormentado a causa de nuestras maldades. El castigo que sufrió nos trajo la paz. Por sus heridas alcanzamos la salud. Todos nosotros nos perdimos como ovejas, siguiendo cada uno su propio camino, pero el Señor cargó a uno su propio camino. Pero el Señor cargó sobre él la maldad de todos nosotros. Fue maltratado, pero se sometió humildemente, ni siquiera abrió la boca. Lo llevaron como cordero al matadero, y él se quedó callado, sin abrir la boca, como una oveja cual la trasquilan. Se lo llevaron injustamente, y no hubo quien lo defendiera. Nadie se preocupó de su destino. Lo arrancaron de esta tierra y le dieron muerte por los pecados de mi pueblo. Lo enterraron al lado de un hombre malvado, al lado de los hombres malvados. Lo sepultaron con gente perversa, aunque nunca cometió ningún crimen ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso oprimirlo con el sufrimiento, y puesto que Él se entregó en el sacrificio por el pecado, tendrá larga vida y llegará a ver sus descendientes. Sus descendientes, por medio de Él, tendrá éxito los planes del Señor. Después de tanta aflicción verá la luz y quedará satisfecho al saberlo. El justo siervo del Señor librará a muchos, pues cargará con la maldad de ellos. Por eso Dios le dará un lugar entre los grandes, y con los poderosos participará del triunfo, porque se entregó a la muerte y fue contado entre los malvados, cuando en realidad cargó con los pecados de muchos y intercedió por los pecadores. Note bien, por favor, donde quiero enfocarme aquí. Y esta idea, este concepto, mire bien, el corazón del Evangelio. Hay muchos elementos, muchos aspectos del Evangelio que toca toda la parte completamente del ser humano. Pero aquí encontramos, ¿ves?, el corazón del Evangelio, donde habíamos dejado la semana pasada. Y tristemente, como le había mencionado al principiando la hora aquí, era que, y es la realidad todavía hoy día, que Isaías capítulo 53 es el único capítulo prohibido, escuche bien, prohibido por los judíos para leerlo privadamente, y tampoco igualmente en las sinagogas. Ese capítulo no se trata para nada. Yo duré casi 2 años almorzando cada viernes con un rabí en Los Ángeles, California, años y años y años atrás, donde iba a almorzar con él y hablar con él sobre el Antiguo Testamento. Y aproximadamente unos
yo digo como 1 año y medio más o menos, estábamos exclusivamente en el Antiguo Testamento porque él estaba prohibido de leer el Nuevo Testamento. Y luego un día en el almuerzo, él me hizo la pregunta, y dime del Nuevo Testamento, y yo le comencé a explicar. Y le dije, mira, el Nuevo Testamento es la realización, es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Y me recuerdo cuando dije esa frase, se me quedó mirando él, y dije, ¿cómo está eso? Y dije, permíteme. Y yo comencé a relatar el libro de Romanos con él. Y con el tiempo, él comenzó y me pidió una copia del Nuevo Testamento y se lo entregué. Casi 2 años, más o menos como unos 23 meses, no logramos llegar a los 24 meses. Un día él viene y me dice, ¿sabe qué? Tengo que hablar me llamó, tengo que hablar contigo. Y dije, muy bien. Y era un miércoles. En ese caso vamos a reunirnos hoy día. Nos reunimos. Y él dijo, yo estaba leyendo el Nuevo Testamento. Y recé a Isaías capítulo 53, que nunca lo había leído porque estaba prohibido. Y me quedé atónito. Me quedé en shock. Y comencé a llorar. Este fue un rabí. Y él me dijo, hoy le tengo que decir que hoy tengo que renunciar a la sinagoga. ¿Y por qué? Dije, porque hoy yo recibí el Mesías como mi único Señor y Salvador. El corazón del Evangelio. Tristemente, esta doctrina de la sustitución es probablemente la parte del Evangelio cristiano que el mundo odia más. El corazón del Evangelio es que alguien tomó nuestro lugar en la cruz y pagó el precio de nuestros pecados por toda la eternidad. Ese es el corazón del Evangelio. Pero es la parte que uno odia más. A la gente le causa náuseas y la idea que Jesús fue castigado por los pecados de alguien más. Están gritando en voz alta, es injusto, y son los injustos que están gritando que es injusto. Varios autores le han llamado a esto abuso infantil divino, Y aún así, el hacer a un lado la expiación sustitutoria es como apuñalar el corazón del Evangelio. Tú y yo no podemos arrancar y sacar, eliminar, aniquilar, anular el corazón en el Evangelio porque te cae gordo y no te gusta. Siendo francos, si podemos ser francos, hay muchas imágenes en la Escritura de lo que Cristo logró con su muerte. El ejemplo es la reconciliación y la victoria, para solo mencionar 3. Pero debajo de todo esto está la realidad, la que está a punta. Sustitución penal. Si no logran nada más aquí hoy día, sustitución penal es el corazón que yo creo que usted puede entender y captar. ¿Por qué? Porque todos nosotros nacemos culpables. En el sistema judicial, en la mayor parte de los países, no digo todo, pero en la mayor parte de los países, en el sistema judicial, y por lo menos aquí, este grupo de hispanos que estamos aquí en los Estados Unidos ahorita, encontramos que uno es considerado inocente y el gobierno tiene la responsabilidad de comprobar que eres culpable. Pero cuando tú entras en la corte, tú entras inocente. Por ley, el jurado, el procurador, su abogado, el juez, todos tienen que mirarte a ti con los ojos que eres inocente. Es el trabajo, el papel, la carga sobre el procurador para convencer a los demás que eres culpable. Uno entra en un estado de inocencia. Así es que funciona. Pero cuando tú y yo nos encontramos en la presencia de nuestro Padre Celestial, somos culpables del día que nacemos, porque nacemos con la naturaleza pecaminosa. Tenemos que ser declarados inocentes o no culpables de las cargas de nuestros pecados.
Y por esa razón, esta doctrina de la sustitución penal es el corazón del Evangelio. Simplemente no se puede hacer a un lado o darles preferencia a otras imágenes. Ni lo contrario dejaríamos muchas preguntas sin responder en la Biblia. Mira las preguntas. ¿Por qué existían los sacrificios? Si uno se fija en todas las películas que uno ve en la televisión, en el teatro, en el cine, tú descubres que en muchas películas hay sacrificios todo el tiempo. Pero ¿cuál era el propósito de los sacrificios? Era satisfacer el Dios que ellos estaban alabando. Satisfacer, ¿ves?, la ira del Dios que ellos estaban alabando. Es igual en el cristianismo. Dios está molesto con un pueblo que nace culpable de sus pecados y sigue pecando. Otra pregunta: ¿qué era lo que la sangre derramada lograba? ¿Qué era lo que la sangre derramada lograba? La otra pregunta: ¿cómo puede Dios tener misericordia de los pecadores sin destruir su justicia? Otra pregunta: ¿qué significa que Dios perdona la iniquidad y la rebelión y aún así no tendrá por inocente al culpable? Permíteme, por favor, ya que estamos en el Antiguo Testamento, vamos a regresar a la primera parte del Antiguo Testamento, Éxodo capítulo 34. Abre sus Biblias en Éxodo capítulo 34, por favor. Éxodo capítulo 34, versículo 7. Mira lo que dice aquí en Éxodo capítulo 34, versículo 7, en la versión cristiana dice: el que guarda misericordia a millares, el que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, el que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. En la versión católica lo dice de esta forma, dice: por 1000 generaciones se mantiene fiel en su amor y perdona la maldad, la rebeldía y el pecado, pero no deja sin castigo al culpable, sino que castiga la maldad de los padres en los hijos y en los nietos y en los bisnietos y los tataranietos. Pregunta: ¿cómo puede un Dios justo y santo justificar al impío? ¿Cómo puede un Dios justo y santo perdonar y justificar al impío? ¿Cómo es que eso se hace? ¿Cómo se puede realizar? Bueno, el apóstol Pablo nos habla de eso. En el libro de Romanos, en capítulo 4, por favor, abre su Biblia en Romanos capítulo 4. Note bien conmigo. En Romanos capítulo 4, mira lo que dice en versículo 5. Romanos capítulo 4, versículo 5, donde él dice: más al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Escuche bien: más al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. En la versión cristiana, en la versión católica dice: en cambio, si alguno cree en Dios que hace justo al pecador, Dios le tiene en cuenta su fe para reconocerlo como justo, aunque no haya hecho nada que merezca su favor. ¿Qué es lo que tú y yo creemos que le podemos dar a Dios para autojustificarnos, para quedarnos igual como Dios, sin culpabilidad? Nada. Primeramente, la única cosa que tú y yo le ofrecemos a Dios es entregar nuestras iniquidades, nuestras transgresiones, nuestras rebeldías, nuestras desobediencias, ¿ves?, nuestro pecado al Señor. Él toma el pecado en cuenta y luego Él nos entrega a nosotros, ¿qué? Él nos entrega, ¿qué? Su justicia, su perdón, su gracia, su misericordia, su salvación. La respuesta a todas estas preguntas es encontrada en la cruz del Calvario. Ahí está, en la sustitución penal, que es el corazón del Evangelio. La respuesta a todas estas preguntas importantísimas es encontrada en la cruz del Calvario, en la muerte sustitutoria de Jesús por su pueblo. Un Dios justo,
un Dios justo y santo, puede justificar al impío. ¿Por qué? Porque en la muerte de Jesús, la misericordia y la justicia fueron perfectamente reconciliados. La maldición fue correctamente ejecutada y fuimos salvos misericordiosamente. Una vez más, tú y yo no lo merecemos. Tú y yo no merecemos lo que acabamos de recibir. Jamás en toda esta vida y por toda la eternidad nunca lo vamos a merecer. Esta es la gracia y la misericordia de Dios. Y luego para sellar, ¿no es?, este gran hecho, para sellar esta doctrina de la sustitución penal, donde Él toma nuestro lugar en la cruz y muere por nuestros pecados, y el Padre Celestial lo mira a Él, a Jesús su Hijo, como si Él fuera culpable, como si Él fuera cometido los pecados, y le echa sobre Él la ira, ¿ves?, la ira justa y santa sobre Él, en vez de echarla sobre nosotros. Ahí está el corazón del Evangelio. Pero lo que viene a coronar la sustitución real, la sustitución penal, lo que viene a coronar eso y sellarlo es que Él resucitó. Él resucitó. Jesús resucitó. Tú y yo vamos a ser resucitados. Por supuesto, todo esto es verdad y son buenas noticias, porque el Rey de Jesús, quien fue crucificado, ya no está en la tumba. Él resucitó de los muertos. Cuando Él resucitó, Él ve la ley del Espíritu, el Espíritu de vida, el Espíritu que da vida, el Espíritu de vida, ¿ves?, vino a vencer la ley del pecado y la muerte. Todas las dudas, piense bien conmigo, todas las dudas que agobiaban a los discípulos cuando Jesús murió fueron borrados en el momento en que el ángel le dijo a la mujer, ¿te recuerdan? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Por favor, abren sus Biblias en San Lucas capítulo 24. Y en San Lucas capítulo 24, quiero que note conmigo, por favor. En San Lucas capítulo 24, nota lo que dice versículos 5 y 6. Note bien lo que dice la palabra del Señor. San Lucas capítulo 24, versículos 5 y 6 dice lo siguiente, dice, en la versión cristiana dice, y estando ellas aterrorizadas y inclinados sus rostros a tierra, ellos le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos como os habló cuando estaba aún en Galilea. Y si hay duda, note bien lo que dice la versión católica. En San Lucas 24, versículos 5 y 6 dice esto. Dice, llenas de miedo, se inclinaron hasta el suelo, pero aquellos hombres le dijeron, ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que está vivo? No está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense de lo que les dijo cuando todavía estaba en Galilea. Imagínense, Cristo personalmente le había dicho que si Él muere, Él iba a resucitar. El Hijo Dios, el Dios hombre, el hombre Dios, le habló personalmente antes. Y ellos realizaron un montón de milagros. Vieron la mano de Dios en la mano de Jesús, porque Jesús es Dios. Creyeron esto y creyeron lo otro, y creyeron esto y creyeron lo otro. Pero cuando llegó el momento que Él dijo, yo voy a resucitar, no le creyeron. Como muchos de nosotros hoy en día igualmente andamos. Decimos, cantamos, supuestamente que nosotros creemos, pero en nuestra vida gritan lo contrario. Si Cristo hubiera permanecido en la tumba como cualquier otro salvador o maestro o profeta, su muerte no significaría nada más que la suya o la mía.
Pero Él sí se resucitó, Él sí se levantó. Escuche bien, Él se levantó sin ninguna duda. Escuche bien. Bueno, vamos a continuar aquí. Note bien conmigo que las olas de la muerte, piénselo bien conmigo, las olas de la muerte hubieran concluido con toda esperanza. Toda declaración suya se hubiera hundido en un mar de vaciedad. La humanidad aún estaría sin esperanza de ser salva de su pecado. Pero cuando el aliento volvió a entrar en sus pulmones resucitados, cuando la vida de resurrección electrificó su cuerpo glorificado, todo lo que Jesús había dicho fue vindicado completa, incuestionable, irrevocablemente. En ese momento, Él venció la muerte y la ley del pecado y de la muerte sobre nuestras vidas. Por esa razón que la doctrina de la sustitución penal es importantísima y nunca la podemos menospreciar. Si Él no hubiera logrado lo que Él dijo que iba a lograr, estuviéramos todavía condenados hasta la fecha. Pero cuando el aliento volvió a entrar en sus pulmones resucitados, es cuando todo cambió. Pablo dijo lo siguiente, y piénsalo bien. Pablo dijo, él dijo entusiasmado en el libro de Romanos capítulo 8, lo que la resurrección de Jesús significa para nosotros, para los creyentes. Piensa bien esto. ¿Nunca has sido acusado de algo y sabes que eres culpable? Y no hayas como salirte del paquete. No hayas como escaparse, porque no hay salida. Eres culpable, sin esperanza. Pero ahora que nosotros somos creyentes, ahora que somos verdaderos hijos de Dios, y ahora que seguimos siguiendo no perfectos, cuando somos acusados, y la acusación es verdadera, es real, pero estamos perdonados de nuestros pecados. Porque Cristo, cuando Él murió por todos nuestros pecados. Todos nuestros pecados. Él murió por los pecados del pasado, desde la fecha que habíamos nacido hasta la fecha que llegamos a la cruz del Señor, y de la cruz hasta el día que nos entierren a nosotros. Él murió por todos nuestros pecados, no por alguno de los pecados. Que sea la acusación real, verdadera, pero la diferencia es que estamos perdonados. ¿Por qué? Porque Cristo fue a la cruz y tomó nuestro lugar y recibió el castigo sobre Él, las consecuencias sobre Él de nuestros pecados. Por esa razón, con una tremenda confianza, el apóstol Pablo se presenta en el libro de Romanos capítulo 8, más bien, te lo quiero mostrar. Abre su Biblia en Romanos capítulo 8, por favor. Mira lo que dice en Romanos capítulo 8. En Romanos capítulo 8, él dice esto en versículos 33 y 34. Por favor, ojea su Biblia. Mira lo que dice. Dice lo siguiente. Pablo dice, no es con un orgullo, no es con un orgullo humano de soberbia. No. Él lo dice con una tremenda confianza. En versículo 33, Romanos capítulo 8, donde él dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién? Dios es el que justifica. Dios es el que justifica. Bendito sea el nombre del Señor. Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? ¿Quién? Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede, ¿quién? Por nosotros. ¿Te puedes imaginar eso? La Biblia enseña que cuando Cristo regresa al cielo, para estar a la mano diestra del Padre Celestial, este es un concepto que nos cuesta comprender. Cuando Jesús regresa, Él regresa en su humanidad. Él regresa, y cuando tú y yo apartamos de la tierra y vamos a la presencia del Padre Celestial, vamos a ver a Jesús todavía con las marcas de los clavos en sus manos,
en sus pies, los azotes sobre su espalda. Él entra por toda la eternidad recordándole al Padre Celestial por su bendito sacrificio por nosotros. ¿Quién nos acusará? ¿Quién nos condenará? En la versión católica lo dice de esta forma, dice: ¿quién podrá acusar a los que Dios ha escogido? ¿Quién? Dios es quien lo hace justos. ¿Quién podrá condenarlos? Cristo Jesús es el que murió, todavía más quien resucitó y está a la derecha de Dios rogando por nosotros, intercediendo por nosotros. ¿Te puedes imaginar esto? Nuestro Salvador, nuestro Maestro, nuestro Rey de Reyes, Señor de Señores, está enfrente del Padre Celestial intercediendo por nosotros. ¡Qué pensamientos! ¡Qué pensamiento tan maravilloso! Que Jesús, el hombre, ahora está sentado en todo su esplendor a la diestra del Padre, de su Padre en el cielo, reinando como el Rey del universo y reinando como el Rey del universo. Pero no solo eso, sino que está intercediendo por su pueblo, y tú y yo somos parte de su pueblo. Al mismo tiempo que esperamos su regreso final y glorioso, Él está rogando y intercediendo. Pero todo esto nos lleva a una pregunta más. ¿No es así? ¿Quién es su pueblo? ¿Quién es su pueblo? Su pueblo son aquellos que se han arrepentido de sus pecados. Ahí está. Note la respuesta. Note la respuesta nuestra como seres humanos. Nuestra respuesta a este tremendo mensaje del Evangelio es fe y arrepentimiento. Fe y arrepentimiento. Abre su Biblia en San Marcos capítulo 1, por favor. San Marcos capítulo 1. Mira lo que dice en versículo 15. San Marcos capítulo 1, versículo 15. Mira bien lo que dice. Dice: y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creer en el Evangelio. Arrepentíos y creer en el Evangelio. En la versión católica lo dice igual. Dice: ya se cumplió el plazo señalado y el reino de Dios está cerca. Vuélvense a Dios y acepten con fe sus buenas noticias. Somos llamados a reconocer que el reino de Dios se ha acercado hacia nosotros. Comencé a enseñarle a mi hijo años y años y años y años atrás a nadar desde muy pequeño. Me recuerdo eso. Ahora él es un hombre grande con sus propios hijos. Él tiene 52 años de edad. Pero cuando era un pequeñito, le comencé a enseñar cómo nadar. Y fue todo un reto que no te puedes imaginar. A la edad de 1 año, al pobre no le gustaba mojarse la cara en la bañera, mucho menos la piscina que parecía océano que tenía enfrente, ¿no? Primero, enseñarle a nadar significaba animarlo a chapotear un poco el agua del primer escalón, ¿no? Y tal vez a poner sus labios en el agua para que soplara algunas burbujas si se sentía muy valiente. Eventualmente lo convencí de caminar a mi lado por la orilla de la piscina. Claro, con sus brazos ahorcando mi cuello. Una vez que dominamos eso, era tiempo para el gran espectáculo: saltar desde la orilla. Llegó el gran momento, ¿no? Llegó el gran momento. Cumpliendo con mi deber divino como padre, lo cargué y lo saqué de la piscina y le dije: vamos a saltar. Creo que en ese momento mi hijo me vio como un lunático, un loco. En cuestión de segundos, la mirada en sus ojos cambió de confusión a la incredulidad.
luego a rechazar, luego a rechazo y después una mezcla de cosas que no puedo mencionar. Frunció el ceño y dijo, no. Él dijo, no yo voy a ver a mi mami. Él dijo que él no iba a saltar. Y cumpliendo con mi responsabilidad de padre, una vez más, no me di por vencido. No me di por vencido. Y fui tras él y eventualmente lo convencí. Con algunos sobornos, pero lo convencí, ¿no? De que regresara a la vecina. Así que nos acercamos al momento de la verdad. Así que nos acercamos al momento de la verdad, igual como mi hijo se llegó al momento de la verdad que tenía que saltar en la piscina. Volví a saltar al agua y me paré frente a él con mis brazos extendidos. Me recuerdo viéndolo vacilar en sus pañales acuáticos como lo suelen hacer unos niños de 1 año cuando quieren saltar. Pero realmente no. Vamos, pequeño, le dije, estoy aquí, te voy a atrapar, lo prometo, te voy a agarrar. Me miró con una tremenda incredulidad, esqueléticamente envalenció una vez más, dobló un poco sus rodillas y luego cayó en la piscina con algo más parecido que un desplume que a un salto, y lo atrapé. Después de eso, ya estábamos del otro lado. Hazlo de nuevo, papi. Él dijo, hazlo de nuevo, papi. Hazlo de nuevo. Y le gustó la onda, olvídate. Y así comenzó media hora de saltos, atrapadas, levantadas, y comenzar de todo de nuevo, saltos y atrapadas y levantadas. Y cuando todo terminó, mi esposa y yo comenzamos a preocuparnos de que tal vez nuestro hijo se había encariñado de más con el agua. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal si se las ingeniaba para saltar a la piscina cuando nadie estuviera con él? Se acordaría de todas las veces en que le había saltado sin problema el agua y creería que ya tenía dominado toda esta acrobacia acuática. Y durante las siguientes semanas lo observamos alrededor de la piscina. Y lo que vimos nos trajo consuelo como padres. Y me tocó profundamente, especialmente a mí como padre. Mi pequeño ni siquiera pensaba en saltar el agua. No hasta que yo estuviera debajo de él, esperándolo con los brazos abiertos, prometiendo que lo atraparía. Entonces se volaba. Verá a pesar de todo el aparente éxito de mi hijo, su confianza nunca estuvo en su propia habilidad para lidiar con el agua. Su confianza estaba en su padre. Estaba en su padre y en la promesa de su padre. Vamos, pequeño, salta, prometo atraparte. Es igual con nosotros, de ejercitar fe y arrepentimiento. Saltar en las aguas de gracia, saltar en las aguas de perdón, saltar en las aguas de fe, saltar en las aguas de arrepentimiento, saltar en las aguas de la gracia de Dios, saltar en las aguas del amor de Dios. Es igual con nosotros, introduciendo la fe y el verdadero arrepentimiento. Igual con nosotros. Yo tengo que saltar en fe, con fe y por fe. Dios me va a perdonar, aunque no lo entiendo, no sé cómo lo va a hacer, pero yo tengo que saltar en esas aguas de arrepentimiento, gracia y confianza.
Marcos nos dice que Jesús comenzó su ministerio predicando lo siguiente. Permíteme, vamos a regresar a Marcos capítulo 1, por favor. Marcos capítulo 1. Mira lo que dice en versículo 15. San Marcos capítulo 1, versículo 15, por favor. Dice lo siguiente. Dice, y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creer en el Evangelio. En la versión católica dice así: y ya que se cumplió el plazo señalado y el reino de Dios está cerca, vuélvanse a Dios y aceptan con fe sus buenas noticias. De la misma manera que mi hijo no quería saltar, porque no estaba convencido que yo lo iba a atrapar, que yo lo iba a recibir. Nosotros tenemos que abandonarnos en las manos de Jesús. Señor, perdóname, perdóname, perdóname. No entiendo cómo tú lo vas a hacer, pero por fe me voy a saltar en tus brazos de amor, en tus brazos de misericordia, en tus brazos de perdón. Ese mandato, arrepentíos, tremendo. Mire, ese mandato, tremendo mandato, arrepentíos y creer, es lo que Dios requiere de nosotros en respuesta a las buenas nuevas de Jesús. Esta es nuestra respuesta después de 30 semanas hablando y predicando y enseñando sobre qué es el Evangelio. Es la fe y el arrepentimiento. A lo largo del Nuevo Testamento leemos que esto es lo que los apóstoles le decían a la gente que hicieran. Jesús llamó a su audiencia a arrepentirse y creer en las buenas nuevas. Pero al final de su sermón, el día de Pentecostés, le dijo a la gente esto. Abre su Biblia en Hechos capítulo 2, versículo 38. Hechos capítulo 2, versículo 38. Escuche bien lo que dijo al fin de su mensaje. En el libro de Hechos capítulo 2, versículo 38 dijo lo siguiente. Él dijo, y Pedro les dijo, arrepentíos y sed bautizados. Arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para el perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pedro les contestó. En la versión católica dijo, Pedro les contestó, vuélvese a Dios y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para que Dios le perdone sus pecados, y así Él les dará el Espíritu Santo, Él les dará la salvación. Más adelante Pablo explicó en su ministerio lo siguiente. En el libro de Hechos, por favor, vamos a Hechos capítulo 20, versículo 21, por favor. Hechos capítulo 20, versículo 21. Escuche bien lo que dice el apóstol Pablo. Él dijo esto, él dijo, testificando solemnemente, tanto a judíos como a griegos, a los gentiles, los que no son judíos, del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. En la versión católica dice, a judíos y a no judíos se le ha dicho que se vuelven a Dios y creen a nuestro Señor Jesucristo. Más sencillo y más directo y más claro todavía. Y más adelante en Hechos capítulo 26, por favor. Abren su Biblia en Hechos capítulo 26, versículo 18. En el Hechos 26, 18 cuenta cómo Jesús lo mandó. Mira lo que dice. Dice así. Hechos 26, 18 dice, para que abra sus ojos a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz y del dominio de Satanás a Dios, es decir, arrepentirse para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. En la versión católica lo dice así, dice, te mando a ellos para que les abra los ojos y no caminen más en la oscuridad, sino en la luz, para que no sigan bajo el poder de Satanás, sino que sigan a Dios, para que crean en mí y reciban así el perdón de los pecados y una herencia en el pueblo santo de Dios. Todo esto depende de fe y arrepentimiento. Fe y arrepentimiento. Fe que Cristo fue a la cruz y tomó mi lugar, pagó el precio de todos mis pecados. ¿Cómo lo hizo? No lo entiendo. Fe, Él lo hizo. Arrepentimiento, Señor, me arrepiento de todos mis pecados. De todos mis pecados, Señor.
En el pasado, presente, en el futuro, porque yo sé yo no soy perfecto. No entiendo cómo es que tú me perdonas, pero yo sé que yo me arrepiento, Señor. Ahora ayúdame, yo te necesito, Señor. Fe y arrepentimiento. Esto es lo que distingue al pueblo de Cristo, o los creyentes, o los cristianos. En otras palabras, un cristiano es aquel que se vuelve de su pecado. Un creyente es aquel que se vuelve de su pecado y confía en el Señor Jesucristo y nada más para salvarlo ¿de qué? De su pecado y del juicio venidero. Tú y yo. La fe, ¿qué es la fe? La fe es dependencia. La fe es dependencia. Eso es lo que es la fe. La fe es dependencia. La fe es una de esas palabras que han sido mal utilizadas por tanto tiempo que la mayoría de la gente no tiene idea de lo que significa. Si se le pide a cualquier persona en la calle que describa qué es la fe, tal vez se reciban algunas palabras respetuosas, pero al final el corazón de la definición será que la fe es creer en lo ridículo, a pesar de todas las evidencias en contra. Esa no es fe. Muchos años atrás, me recuerdo, me encontraba viendo el desfile del Día de Acción de Gracias en una tienda en el mall, en la televisión con mi hijo mayor en ese tiempo. El tema del evento era creer, cree. Y el enfoque estaba sobre los que los reporteros llamaban medidor de la fe. Cada vez que tocaba una banda o se acercaba una nueva coraza, o los bailarines hacían acrobacias en sus trajes de dengue, la agua del medidor de la fe se levantaba un poco más. Claro, lo más destacado del desfile fue cuando el mismísimo Santa Claus entró en la escena en su trineo, inexplicablemente tenía forma de un ganso majestuoso. Y el medidor estaba así de loco. El medidor de la fe se volvió completamente loco. Con toda la música, el baile y el confeti, y los niños gritando y los adultos gritando, cabe mencionar, cualquier foráneo concluiría que estas personas en realidad se creían en estas cosas. Mi hijo de 6 años, que Dios lo bendiga, pensó en todo aquello, era algo completamente de tonto. Aún de niño él entendía eso. Pero eso es lo que el mundo piensa sobre la fe. Igual, lo que el mundo piensa sobre la fe. Es una farsa, un juego divertido y cómodo en que la gente se libre de participar si así lo desea. Pero no hay una conexión real con el mundo verdadero. Los niños creen en Santa Claus y en los Reyes Magos. Los místicos creen en el poder de las rocas y los cristales. La gente loca cree en los cuentos de hadas. Y los cristianos buenos, ellos creen en Jesús. Es la misma cosa. Y sin embargo, lea la Biblia, por favor. Se dará cuenta de que la fe no es nada parecido a esas caricaturas. La fe no es creer en algo que no se puede probar, que es como mucha gente lo define. Bíblicamente la fe es dependencia. La fe es dependencia, una confianza sólida como una roca fundamentada en la promesa, en la verdad de que Jesús vino a salvarnos del pecado. Pablo nos habla de eso. Tú y yo, escuche bien, tú y yo depositamos nuestra fe en Él y solamente en Él y en nada más. Nosotros no somos místicos. Nosotros no estamos dependiendo de la posibilidad de lo que dicen las caricaturas. Nosotros dependemos de la realidad de lo que hizo Jesús por nosotros
en la cruz. La respuesta suya debe ser fe, dependencia en lo que Él hizo en el corazón de la cruz, en el corazón del Evangelio. Él tomó nuestro lugar y pagó el precio así a nuestro favor. Señor Padre, en esta mañana, Señor, te pido que toque los corazones de todos los que están sintonizando aquí en este momento, Señor. Todos los que estamos presentes, Señor, al llegar a la realidad que, Señor, nosotros creemos en un verdadero Dios que salva, rescata y nos ama siempre, para siempre.